Mauricio me confirma producción que estamos listos ya con la entrevista. ¿Qué tal si arrancamos? Claro que sí, Francisco Briones está con nosotros, ex director del Servicio de Rentas Internas. Francisco, qué gusto saludarlo. Lo decía previo a comenzar esta entrevista, quisiera que por favor me indicara su criterio si es que los números señalan que el incremento en 3 puntos porcentuales del IVA surtió el efecto deseado en la recaudación, o por el contrario, son reales esos números que señalan que no es así, no se ha recaudado lo que se pretendía. Evidentemente entonces sería que no se ha dinamizado la economía como todos quisiéramos. Por favor, aclárenos cómo está el tema. Bienvenido. Hola, buenas noches con todos. Mira, es importante entender, como tú muy bien lo mencionabas en tu comentario que te estaba escuchando hacia finales, hace un momento, es que la economía está en su fase recesiva, ¿verdad? Está en su fase más baja del ciclo, en donde, digamos, todos los indicadores se desaceleran, incluso algunos se contraen, es decir, son menores que el año pasado. Entonces, bajo ese contexto, es indudable que entonces el consumo también se ve impactado. El consumo ya se refleja también caídas con relación al año anterior. Y con relación a tu pregunta puntual sobre el IVA, me parece que aquí es importante resaltar, ¿no? Las cifras evidencian un comportamiento del consumo de las familias y de la economía en general. Es que en esta época de recesión y en esta época de estrechez en la economía, empieza a priorizar su consumo, es decir, empieza a destinar su consumo y sus gastos hacia lo que es realmente esencial, hacia lo que es necesario, hacia lo que es urgente. Y para todos creo que es fácil hacer un listado de las cosas que son esenciales en nuestro consumo, en nuestros hogares, en nuestras empresas, ¿no? El tema de la alimentación, el tema de la salud, quizás el tema de la educación, temas de higiene, y quizás algo por aquí por allá, pero esencialmente esos son los tipos de consumo. Y el tema aquí es, ¿por qué es esto relevante para el IVA? Porque todos estos productos no graban IVA, ¿verdad? Entonces, sí que se ve en las cifras, se ve cómo hay un comportamiento diferente y quizás hasta divergente entre el consumo de tipo esencial, que son los bienes que acabo de mencionar, sobre todo alimentación, salud y educación, y el consumo de tipo quizás no esencial, y que se va postergando hacia el futuro cuando la economía mejore o cuando los agentes económicos mejoren. Entonces, si consumo menos productos o tengo menor voluntad de consumir productos que graban IVA, entonces definitivamente se va a ver impactado el tema de la recaudación del IVA. En general, se está recaudando, creería yo que sí, un poco menos de lo que se proyectó, pero todavía, digamos, un poco más con relación al año pasado. Francisco, gracias por contestar mi inquietud. Leonidas tiene más preguntas. Gracias, Francisco. Un poco también conversar sobre el panorama económico, esta visión prospectiva justamente que hay para el 2025, que usted tiene también algunos datos, algunas cifras que es importante. Hay quienes piensan que el Ecuador no va a crecer, que habían cifras, datos del Fondo Monetario Internacional que bajaron justamente esas proyecciones para este año. Hay otros que consideran que Ecuador puede crecer, aunque al mínimo, pero queremos también conocer qué es lo que va a pasar en el 2025. Este año está prácticamente ya terminado, pero ¿qué le depara a los ecuatorianos en el 2025, Francisco, con esos datos que usted tiene y que justamente sería importante compartirlos? Mira, la economía, como todo en la vida, tiene ciclos, ¿verdad? Ciclos en los que vamos a veces hacia arriba y luego ciclos en los que vamos hacia abajo. Y eso sucede en varios aspectos de la vida. Entonces, la fase en la economía que estamos actualmente en el Ecuador es precisamente la que va hacia abajo y empieza a llegar a fondo para luego empezar a crecer, que es lo que nosotros hemos visto en nuestras estadísticas y en nuestros pronósticos que hacemos nosotros continuamente en los sectores económicos en el Ecuador, es que para el próximo año ya los indicadores del ciclo nos dicen que la economía va a empezar a girar hacia ese nuevo periodo en el cual comienza la recuperación, ¿verdad? Entonces, como te decía, eso no necesariamente quiere decir una mega recuperación o una gran recuperación o un crecimiento acelerado
y bastante amplio como todos quisiéramos para nuestros negocios y nuestras familias, pero sí quiere decir de que eventualmente empezaremos a sentir que las cosas mejoran con relación a este 2024, el próximo 2025. Y algo también que hay que aquí resaltar, que me parece importante, es que estamos acostumbrados, quizás bastante hablamos y comentamos sobre la macroeconomía, sobre los indicadores agregados. El problema con eso, que está bien y me parece que es importante para entender en su conjunto y en su agregado el comportamiento de la economía, es que nos oculta información, digamos, minuciosa de varios sectores, porque siempre en una crisis hay ganadores y si bien la economía en su conjunto está decreciendo este año y probablemente hasta pueda quedar en cero o decrecer un poquito el próximo año, la verdad es que hay muchos microsectores que sí crecen, ¿no? Entonces, en general, la economía tiene 400 y más microsectores, dentro de los cuales hay unos que están en una franca y gran contracción y hay otros que están en un franco y gran crecimiento, ¿no? Yo siempre digo, como consultor, cuando conversamos con nuestros clientes, oye, ¿dónde invertir, dónde hacer negocios, dónde buscar oportunidades? Bueno, se pueden encontrar cuando empezamos a ver la granularidad de los datos, cuando empezamos a ver estos detalles, y nuestros pronósticos indican que para el próximo año al menos unos 185 sectores de estos 400 que tienen la economía pudieran tener un crecimiento interesante como para poder buscar oportunidades dentro de ellos. Francisco, solo breve para dar el paso a Michel Maffei. ¿Y en esos sectores podrían estar también el tema de las exportaciones, que son generadores de empleo dentro del Ecuador? Súper importante lo que tú mencionas, porque ese es otro ámbito también adicional y otra variable importante. Recordemos, sí, el Ecuador está en crisis, la economía en el mundo, digamos también en ciertas partes del mundo está en crisis por el tema bélico, por el tema de elecciones, por el tema de precios, varios asuntos, pero sí que hay grandes oportunidades en las exportaciones. Hemos visto nosotros en esta microdata que creo que nosotros valoramos y analizamos para identificar oportunidades de inversión para nuestros clientes de Andersen, hemos identificado nosotros productos como por ejemplo frutas no tradicionales, todas las reconocidas como las berries, las blueberries, las strawberries en inglés, pero que son los arándanos, las fresas, las frambuesas, las frutillas, el aguacate, la pitaya, y cada vez toman más importancia y más demanda más importancia en la demanda mundial, ¿verdad? Y Ecuador ve que ahí puede ir ganando espacio. Y lo mismo en ciertos productos diferentes, ¿no? Bastante relacionados a las proteínas, ¿no? Creo que en el mundo hay una gran oportunidad de proveer de alimentos, de proveer de proteínas, de proveer de frutos, y Ecuador tiene ahí oportunidades que explotar, que ya se están viendo en las cifras como ahí hay un crecimiento interesante, pese a que todo lo demás está en crisis, ¿no? Importante esa data, Francisco. Michel Maffei tiene una inquietud y luego... Querido Francisco, yo tengo una pregunta muy, se puede decir, teórica en base a los nexos y el trabajo conjunto que el SRI hace también con la UAFE. ¿De qué forma están ustedes como SRI apoyando también a la UAFE en detectar, por ejemplo, ciertas cuestiones de lavado de activos? Porque en todos los países alrededor del mundo siempre se puede decir, la espada o el arma para poder seguir las investigaciones siempre es el Servicio de Rentas Internas del país, sea en Estados Unidos o ustedes aquí en el Ecuador con el SRI. Como exdirector. Como exdirector. Yo no estoy en el SRI, así que no pudiera saber eso de allí. Exacto, sinceramente. como exdirector. Bueno, creo que las autoridades estatales en general procuran trabajar juntas en los diferentes propósitos, dependiendo en la visión que tengan las autoridades. Yo desconozco cuáles sean las actuales visiones, prioridades y planes que tengan las actuales directores, tanto del SRI como de la UAFE o del gobierno, así que, digamos, no pudiera opinar sobre eso porque no estoy informado. ¿Tus recomendaciones entonces como exfuncionario? Bueno, de lo que yo pudiera decir es que me parece que el Estado, el SRI, UAFE y otras organizaciones tienen mucha información, tienen muchos datos que típicamente no se utilizan, que no son explotados, que no son utilizados con herramientas y algoritmos de procesamiento de grandes volúmenes de datos. Algo de eso nosotros empezamos a tratar de sembrar las primeras semillas y empezar a
a generar proyectos de explotación masiva de datos para poder mejorar los controles y este tipo de seguimientos, pero no sé yo sinceramente en la actualidad cómo están en esos planes, si se continuaron, si se desecharon, si se aprovechó la tecnología o no, así que digamos, no pudiera saber sobre eso, pero sí creo y sigo siendo un convencido. Pues a eso me dedico también, de que a través de la explotación de los datos, de transformar esta información que se recibe por parte de todos los contribuyentes o que todos los contribuyentes entregamos, hay mucha oportunidad para ir tras esquemas de evasión, esquemas de defraudación. Y querido Francisco, una pregunta muy corta. ¿Crees factible que generar una nueva secretaría, un departamento donde SRI y UAFE trabaje conjuntamente es posible o sería imposible desde tu recomendación, desde tu expertise? Bueno, me parece que son instituciones con fines diferentes. Una cosa es el tema de la política tributaria, de generar recursos, de generar incentivos también, de alinear esta política tributaria al tema productivo, al tema de la competitividad. Eso es una cosa que es muy diferente a otro tema que también es relevante, que es la lucha del lavado de activos. El problema es cuando se piensa que estas dos cosas, digamos, como tienen que ver o que están muy estrechamente relacionados. Sí, tienen una relación, tienen temas en común, pero no necesariamente son estrechamente relacionados, ¿no? Recordemos que el SRI prácticamente la gran pregunta que se hace y que se responde el SRI es, oye, ¿este contribuyente me pagó los impuestos completos acorde a lo que dice la ley que debe pagarme? Luego juzgar sobre la procedencia de esos recursos, eso no cabe dentro de las competencias del SRI, eso es lo que la hace la UAFE. La UAFE es que dice, oiga, los recursos que usted originó con esa transacción fueron de origen lícito o no, eso fueron a través de operaciones reales o no, ese análisis lo hace la UAFE, ¿verdad? Entonces, sí, que luego la UAFE le pregunta al SRI, el SRI le informa, le entrega información, eso es perfecto, eso está bien. Y luego si es que es un delito la actividad por la cual usted generó esos recursos o dice que generó recursos, eso ya es otra institución, ya es la Fiscalía con la justicia que tiene el poder para definir si eso fue ilegal o no. Entonces cuidado, confundimos los roles, las atribuciones que por ley tiene cada institución, y entiendo que mucho que en este afán de todos querer ver justicia, a veces pensamos que todos deberían hacer todo, pero es que en el sector público cada rol, cada institución tiene su rol, tiene su competencia, tiene su ámbito de acción que muchas veces escapa a lo que uno quisiera como ciudadano, digamos, o como mandante, quisiera que tengan o que hagan las autoridades de control. Muchísimas gracias, Francisco. Querido Alberto. Sí, algo muy puntual, Francisco, volviendo al tema que abordabas con Leonidas, ¿no? Lo que tiene que ver con estas perspectivas para el 2025. En base a nuestra producción, a los productos que tradicionalmente ofertamos y que podrían incluso pues diversificarse más, y de acuerdo obviamente pues a la demanda internacional, ¿por dónde podríamos ir apuntando bajo el marco de lo que se hablaba, ¿no? De esta posibilidad de que se vaya pues modificando el panorama que tenemos en la actualidad en 2024? Mire, siempre nosotros hablamos que en el Ecuador, digamos, hay que generar valor agregado en los productos, industrializándolos para poder encontrar mercados, y eso está bien, y eso debe ser parte siempre de la planificación. Además de eso, tenemos que también reconocer los productos en los cuales somos competitivos o en las áreas en las que somos muy fuertes y competitivos, y eso vemos y las cifras nos demuestran que es el tema de los alimentos. En el mundo cada vez la demanda de alimentos crece, al igual que la preocupación sobre de dónde se proveerán los alimentos y las proteínas en el futuro cuando la población vaya a crecer, hacia 2050, 2040, que ya mismo realmente la gran pregunta es de dónde vendrán esos alimentos. Y hay una gran tendencia y hay una gran, digamos, un alineamiento
típicamente dónde vendrán. Y casi todos los expertos, estudios, mercados te indican que serán, sobre todo las proteínas, serán las del mar. Serán el tema de pescados, salmones, camarones, por ejemplo, que nosotros estamos proveyendo bastante en el mundo. Por eso es que nuestro país tiene la empresa la mayor exportadora de camarón del mundo. O sea, no hay nadie que exporte, en ninguna empresa, en ninguna otra parte del mundo, que exporte más camarones que una empresa localizada en el Ecuador, lo cual es maravilloso, ¿no? Y eso va a continuar en ese sendero de crecimiento, y ojalá tengamos la segunda, tercera, cuarta y quinta y sexta y las 10 primeras de Ecuador generando camarón y pesca para el mundo. Entonces ahí tienes un tema donde que alrededor de esa industria y de esa producción va a seguir generando negocios hacia el futuro. Luego también tienes el tema de las frutas. Y sobre todo algo interesante, yo decía hace un momento, las frutas conocidas como las no tradicionales, porque sabemos que Ecuador exporta bananos, flores, cacao, y eso está súper bien en el mundo también, pero luego hay una gran oportunidad en todas estas otras frutas no tradicionales que se están exportando también cada vez más, y están teniendo cada vez una mayor demanda en el mundo, que también hay que verlas, y Ecuador tiene gran potencialidad de allí. Si el mundo descubriera otras frutas tan maravillosas, como la naranjilla, por ejemplo, como la maracuyá, la arándano, entre otras cosas que son exóticas. Ya el arándano está cogiendo cada vez más relevancia en el mundo, el arándano ecuatoriano. Entonces tenemos las frambuesas, las frutillas, tenemos algunas cosas por acá. Y yo digo, todavía ahí debemos que ver que todavía hay un camino para el Ecuador en el ámbito de lo agrícola, de una potencia proveedora en el mundo de alimentos. Y luego también las diferentes otras cosas más procesadas, también el tema de la madera procesada, también está el tema de los productos alrededor del chocolate, del café, que están yendo bastante bien. Entonces, por ahí hay algunas demandas que el mundo está teniendo que tenemos que sacarle jugo, y no hay que dejar de lado las otras gran industrias que en el Ecuador están haciendo, y que creo que hay que impulsarla, que es el tema de la minería y todo este tema de los metales. Y ahí quizás el desafío sea más grande por los volúmenes de inversiones que hay que hacer, porque demanda mucho eso de inversión extranjera privada, porque demanda eso mucho de una regulación y seguridad jurídica, porque demanda eso ya de muchas otras cosas en el cual sí somos muy, creo que débiles, y lo evidenciamos en el día a día. Requiere un poquito más de estabilidad, pero que tienen el potencial de ser grandes generadores de divisas, de dólares que vengan del exterior, de inversiones, de trabajo y de potencia mundial. Ecuador tiene top 10 de yacimientos mineros de oro, de plata, sin explotar en el mundo, así que ahí hay una gran oportunidad también. Hay muchas razones entonces por las cuales debemos de ponernos pilas, así como decimos en el barrio, definitivamente, como sociedad, como Estado, porque el potencial lo tenemos. Hay que poner orden en este país a efectos de precisamente, sin amilanarnos, ir con todo ante estos retos. Un abrazo, Francisco, que tengas un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Un abrazo, chao, chao. Buenas noches. Francisco Briones.